Lucas 22, versículos 24 hasta el 30. Y vamos a estar hablando acerca de la grandeza en el reino de Dios. Este es un tema pues revolucionario, porque una de las tantas cualidades que tenía Jesús es que Él cambió las cosas, cambió la religiosidad, cambió la manera de cómo se hacían las cosas. De hecho, hasta Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La gente se esforzaba por hacer las cosas, pero no daba la altura, ¿verdad? No podían completar, no podían cumplir la ley. Entonces Jesús viene y Él hace las cosas de una manera extraordinaria. Él era revolucionario porque cambiaba la forma enseñaba de una forma distinta. Versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Una disputa es porque es como una discusión. Y ellos tenían una discusión en este momento. ¿Y cuál era el motivo de esa disputa? Dice, ¿quién de ellos sería el mayor? Y no estaban hablando acerca de edad, estaban hablando acerca de un puesto, de poder, de autoridad, de aquí el que manda soy yo, aquí el que lleva los pantalones soy yo. Eso es lo que estaban ellos discutiendo. Pero acuérdese que mencioné la palabra revolucionario, porque esa es la mentalidad común. Es lo que la gente piensa cuando nos referimos a una persona que tiene una posición de autoridad. No, ahí viene tal vez el señor es albañil y dice, no, ahí viene el licenciado, dice. No, ahí viene el reverendo y pues no. Entonces, ¿por qué para las personas es importante un título? Porque ese título da autoridad y hace que la persona sea notable y distinguida. Pero Jesús ve las cosas de una forma distinta y es una gran lección que vamos a aprender en esta noche con respecto a esto. Versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Está haciendo una pregunta. ¿Quién de los dos es mayor o más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que está sirviendo? La siguiente parte dice, no es el que se sienta a la mesa, o sea, el que se sienta a la mesa es el más importante. Cuando uno va a un restaurante, uno se sienta ahí en el asiento y llegan a atenderlo y de repente le traen algo que no es y uno empieza a renegar, ¿verdad? A hacer berrinche. No, que yo no pedí esto. Porque ahí uno es el importante, ¿no? Entre comillas. Dice, no es el que se sienta a la mesa, pero dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, el creador del cielo y de la tierra. Está entre ellos. Mientras los otros están peleando por un puesto de autoridad, por un puesto de ser el más importante, el creador está entre ellos y está como el que sirve. Solo eso ya es revolucionario, porque en nuestra naturaleza humana siempre está eso. Queremos ser reconocidos, queremos ser importantes y ser el que tiene la última palabra. Pero en el reino de Dios es distinto. Jesús nos enseña con ejemplo que para poder ser mayor delante de Dios o en el reino de Dios es necesario ser siervos. Y eso no quiere decir que una persona es menos porque sirve. Al contrario, una de las cosas maravillosas
es que en la vida nosotros debemos de procurar regresar a nuestra identidad. Cuando Dios creó toda la creación, en los primeros días, separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas, ¿verdad? A una parte el mar y a otra parte seca. Y así hizo el día, la noche, creó las plantas, creó los animales, creó todo. Pero cuando creó al hombre, todo lo anterior lo hizo con su palabra, pero cuando creó al hombre, recogió del polvo de la tierra, puso sus manos. Cuando creó lo demás, usó su palabra, pero cuando creó al ser humano, usó sus manos, juntó tierra, o sea, de una manera más especial, de una manera íntima. Entonces, nos creó de esa manera, pero por causa del pecado, ahí entra la arrogancia, entra el orgullo, y es por eso que queremos un puesto. Pero cuando Jesús nos enseña que debemos de seguir su ejemplo, que Él estuvo sirviendo entre ellos, a pesar de ser el creador, es una manera de que nosotros regresemos a nuestra identidad, porque la identidad es volver a esa pureza con la cual Dios creó al ser humano. O sea que no hay debilidad en eso. No hay debilidad porque uno sea sirviente, uno no es más débil. Claro que no. Así que seguimos leyendo, versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Dios mío, ayúdanos a aprender de ella, que tu palabra nos ilumine, para que podamos nosotros discernir esas áreas de nuestra vida en las que necesitamos dejar el orgullo a un lado y empezar a ser siervos. Oh Dios, porque sabemos, Padre, que hay fortaleza en servir, oh Dios, y que tú, como en tu palabra nos muestras, recompensas a aquellos que siguen tu ejemplo. Bendícenos por medio de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Como digo, ser siervo no es una cuestión de debilidad, no es porque otro va sobre nosotros, no hay debilidad. Y de hecho vamos a ver que más bien hay recompensa, porque al final, en los últimos versículos que hemos leído, se habla de la recompensa. Entonces, que podamos nosotros entender la palabra como Jesús nos está enseñando. Vamos a ver, como digo, el tema es grandeza en el reino de Dios. Y vamos a ver 3 puntos principales. El primero, la disputa entre los discípulos. Como dije, ellos están pues discutiendo, ¿verdad? Y quiero decirle una cosa importante con respecto a esto. Y es que su discusión es una discusión inoportuna. ¿Qué es algo inoportuno? Que está fuera de lugar. Es como que una persona en un velorio se ponga a contar un chiste. Creo que es algo inoportuno, ¿no? No sé, que de repente uno en algún momento saque un tema que está completamente fuera de lugar. ¿Y por qué razón? Es que ellos están haciendo un comentario inoportuno, la discusión que tienen, porque si ustedes recuerdan, el jueves anterior estuvimos hablando acerca de la última cena, de la institución de la cena. Y una de las cosas que vimos es que Jesús había esperado, dice, ese momento para celebrar la cena, porque eso sería la última cena, dijo, antes de su muerte, de su sacrificio. Eso está en los versículos anteriores, versículo 15. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él ansiaba ese momento, era un momento especial. Ellos están en esa reunión y Jesús está contento, emocionado, porque es la última cena que va a tener con ellos, porque después va a iniciar el padecimiento. Recordemos que después de eso, Judas lo va a entregar. Eso es lo que estuvimos hablando el jueves pasado. Era una situación triste, era una situación emocional muy fuerte. Y vienen ellos a hablar acerca de quién de ellos, versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, o sea, quién es el más importante. Como dije, es una conversación inoportuna. Es como, por ejemplo, que los papás ya están viejitos y que los hijos se pongan a decir, a pelear por la herencia. Como que no, es como que diga el papá o la mamá, no hombre, para esto he trabajado toda mi vida, para que lo que les importe es la herencia. Es una cuestión inadecuada. Todo tiene su momento. Entonces, los discípulos están discutiendo acerca de eso. Es una conversación inoportuna. Surge en medio de la última cena. Y eso lo único que refleja son las ambiciones humanas, que nuestras ambiciones humanas están lejos del propósito de Dios en términos generales. Muchas veces estamos desconectados de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Muchas veces estamos enfocados en nuestros intereses personales y más adelante vamos a ver que no es que a Dios no le interesen nuestros asuntos personales, porque definitivamente Dios está atento de nosotros. No cae, dice, un pajarito en tierra sin que Dios no lo permita. Y dice, ¿acaso no valen ustedes más que ellos? Dios está pendiente de cada uno de nuestros asuntos. Está pendiente de qué cosas tenemos necesidad, pero muchas veces nos enfocamos en nuestros asuntos personales y dejamos a Dios de lado. Ellos, en vez de que estén enfocados en que Jesús está entre ellos y están disfrutando de un momento de comunión, pero ellos están pensando en un asunto personal. Buscan posiciones de poder. ¿Está Dios en contra de que sus hijos tengan una posición de poder? Créame que no. Eso lo ha demostrado. Yo estaba buscando una escritura en la cual Dios se reveló a Salomón, el hijo de David y el sucesor del reino. Entonces, Dios se le reveló por medio de un sueño y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón era jovencito, estaba preocupado por la carga que iba a tener, por la responsabilidad, por el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces le dice, Señor, yo no sé cómo dirigirme, no sé cómo conducirme ni a la derecha ni a la izquierda. Dame sabiduría. Entonces veamos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 11, del 11 al 14 vamos a leer. Veamos el versículo 10, donde Salomón le pide sabiduría a Dios, es en el versículo 9, así que vamos a leer desde ahí. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como
tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea que ni siquiera antes, ni siquiera después. Hay personas destacadas. Hoy en la mañana, bueno, hoy durante el trabajo estaba escuchando un documental sobre la vida de un escritor ruso, Tolstoy, una persona extremadamente influyente en la literatura rusa, una persona extremadamente importante, pero no es tan sabio como Salomón, no fue tan sabio como Salomón. Hay personas que se destacan en la actualidad, gente muy inteligente que ha hecho descubrimiento, hay cosas grandes. De hecho, creo que muchos de nuestros teléfonos, pues el mío tiene 128 gigabytes de memoria. Muchos tienen, alguien de los que tiene por aquí tiene seguramente más capacidad. Pero si usted va a la NASA y hace un recorrido, le van a explicar que cuando fueron a la Luna utilizaron una memoria que tenía capacidad para 8 megabytes, con unas 3, 4 fotos, casi que se llena. Pero actualmente tenemos una capacidad increíble. Y con esa capacidad de memoria que tenían, la usaron para ir a la Luna. Bueno, no para ir, sino que la usaron para tomar fotos o cosas, lo que utilizaron. Pues es asombroso la capacidad del ser humano, las cosas grandes que llega a hacer, pero dice que ni antes ni después hubo un hombre tan sabio como Salomón. Y eso Dios se lo dio. ¿De dónde viene este tema? Lo que le dije, Dios no está en contra de que tengamos poder. Fue Dios quien le dio poder y sabiduría. O sea, Dios no está peleado con, no es, disculpe la palabra, pero Dios no es que quiere que nosotros seamos burros, ¿verdad? O sea, que somos ignorantes. Claro que no. El deseo de Dios es que nosotros florezcamos, seamos personas inteligentes, de autoridad, de fama, ¿por qué no? De buena reputación, o sea, gente que se destaca por algo grande. Claro que debemos serlo. Otras veces he mencionado qué bonito sería que de aquí surgiera el siguiente presidente de los Estados Unidos. Sería un orgullo, sería impresionante. Dios no está peleado con eso. Pero lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a servir. Porque servir no es una debilidad. Al contrario, servir es seguir el ejemplo de Jesús, que mostró con ejemplo propio de que Él estaba entre sus discípulos y era Él el que estaba sirviendo. Fue Él el que le lavó los pies a sus discípulos. Eso es una muestra de carácter. Dios, claro que quiere que nosotros tengamos también una posición de poder. ¿Dónde nos quedamos en el versículo de Reyes? Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios no está, como dije, no está peleado con que nosotros tengamos poder, con que tengamos riqueza, con que tengamos fama. Salomón era un hombre muy sabio. Dice que la reina del sur, la reina de Sabá, llegó, escuchó la fama de él desde lejos y fue porque quería escucharlo. Era tanta su fama que cuando llegó al lugar y escuchó al rey hablar
y miró, admiró la ropa con la que vestía a sus sirvientes y las riquezas que había en el reino y la manera en cómo se estaba dirigiendo al reino. Dice, había escuchado historias interesantes, pero no me dijeron ni siquiera la mitad. Jesús la usa como ejemplo porque ella desde lejos vino para escuchar la sabiduría de Salomón, y sin embargo los que estaban ahí junto con Jesús no le reconocieron, lo rechazaron. Entonces Salomón tenía fama, Salomón tenía riquezas, tenía poder, tenía autoridad. ¿Y eso quién se lo dio? Se lo dio Dios. Pero ¿cuál fue la prioridad de Salomón? Salomón, hasta Dios le dice, tú no me pediste eso, pero por cuanto tu petición fue sabiduría para gobernar, entonces te he añadido. Y le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio fama, le dio poder, tanto que no hubo como él antes ni después de él. Dios no está peleado con que nosotros tengamos una posición, pero que hagamos las cosas de una manera correcta. Porque si no lo hacemos de una manera correcta, lo único que hacemos es daño. Yo me acuerdo, estuve en un ministerio por mucho tiempo, fueron 12 años, un ministerio misionero. Vivíamos en tiendas de campañas, andábamos predicando en todo El Salvador, estuve en Nicaragua, en México también. Entonces, después de cierto tiempo, pues yo estaba jovencito, pero bien involucrado en la obra de Dios, y recuerdo que un amigo que estaba en el ministerio, dice, lo invitaron a formar parte del liderazgo. Pero lo primero que él dijo, después que salió él de esta reunión, dice, ahora yo tengo poder, mi palabra, dice, pesa lo mismo que la palabra de fulano de tal, que era uno de los líderes. Yo todavía no entendía mucho, pero yo sentía que algo no cuadraba bien. Porque cuando uno tiene una posición de poder, no es porque mi palabra vale lo mismo que la de fulano de tal o que la del pastor no. Cuando uno hace eso, lo que uno hace es daño a los que están alrededor, porque está sintiéndose arrogante, porque cree que él es importante. Es lo que estaban discutiendo los discípulos. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? Cuando una persona está liderando, pero no tiene un corazón para servir, lo que hace es daño a la congregación, al país, a las personas que está liderando en el trabajo. Hay gente que hace abuso de autoridad, ya solo porque tiene un pequeño... No, ya no es el barrendero, ya es el director de los barrenderos. O sea, media vez le cambian la posición, entonces ya se cree superior y le causa daño a las personas que está liderando. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón humilde para servir. Y decía esta persona de quien menciono, ahora dice, mi palabra vale lo mismo que la de fulano de tal. Al final llegó a ser una piedra en el zapato, llevando la contraria en todo, solamente porque quería contradecir, porque su palabra valía lo mismo que la palabra del otro. Se causa daño a la misma obra. ¿Por qué? Por la pura arrogancia, porque tengo un puesto importante. No, Jesús da el ejemplo y dice, yo estoy entre ustedes y estoy para servir. Cuando nuestra prioridad es agradar a Dios y servirle con humildad, Dios se encarga de lo demás, sin que se lo pidamos. Salomón no se lo pidió, no le pidió riquezas, no le pidió fama, le pidió sabiduría para guiar, para gobernar al pueblo. Y Dios le bendijo con otras cosas. Cuando nosotros le damos la prioridad a Dios
y no nos enfocamos en nuestros intereses personales, Dios se encarga de nuestros asuntos. Y lo hace y está comprobado. Así que la petición de los discípulos, su discusión era solamente un reflejo de sus ambiciones humanas. Tengamos cuidado cuáles son nuestras ambiciones. Como dije antes, no es que Dios está en contra de que tengamos poder, de que tengamos riquezas, de que tengamos fama. Al contrario, son elementos que pueden servir. Si una persona es famosa y es influyente, puede servir eso, usar ese instrumento para engrandecer el reino de Dios. Ellos tenían falta de compasión por el reino de Dios. Ellos no entendían el propósito del ministerio de Jesús. Por enfocarse en sus asuntos, no entendían el momento tan importante en el cual se encontraban. Así que ese es el punto número 1, la disputa entre los discípulos. ¿En qué nos enfocamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si es asuntos personales o estamos preocupándonos por los asuntos del reino de Dios, como lo hizo Salomón. Pidió sabiduría para guiar al pueblo y Dios le bendijo. Cuando nuestro enfoque es Dios, lo demás viene añadido. Punto número 2, Jesús redefine la grandeza. Vuelve a darle un significado. El versículo 25 al 27, pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él le volvió a dar otro significado a lo que es la grandeza. Diferencia entre el mundo y el reino de Dios. Él mostró que hay una diferencia en el significado de la verdadera grandeza. La grandeza para el mundo significa poder, autoridad, que aquí yo soy el que mando y que se hace como yo digo, y que ustedes me sirven y que ustedes me obedecen. Pero en el reino de Dios es distinto, porque se trata de humildad, de servir, y eso pues a la larga trae bendición. En el mundo los gobernantes buscan dominar, pero la grandeza generalmente, y la grandeza en el mundo se asocia con poder, con riqueza, con estatus, con reconocimiento. Cuando una persona tiene poder, tiene riquezas, también tiene poder y se cree el importante. Por eso es que Jesús dice que es difícil que los ricos entren en el reino de Dios. No dice que es imposible, pero es difícil porque se creen autosuficientes. Ya creen que se las saben todas y no es así. La verdadera grandeza consiste en el servicio, el llamado a servir. Jesús enseña que el mayor es el que sirve y Jesús se pone a sí mismo como ejemplo. Él mismo está entre ellos como servidor. Como mencioné anteriormente, Él mismo le lavó los pies a sus discípulos. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en el servicio y el amor a los demás. Un verdadero líder es aquel que tiene humildad, es aquel que sirve, es el que ama a los demás, el que se preocupa por los demás, que es el ejemplo que Jesús nos dio. No es porque va a tener un poder y que todos le van a servir, no es así. Así que el punto número 3, ya para ir terminando, es la recompensa para los fieles. Entonces Jesús en los versículos 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis
a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y una cosa que estaba meditando con respecto a esto es que la discusión que ellos tienen es sobre quién va a ser el mayor. Es como que ellos están peleando o reclamando una posición que eventualmente van a tener. Porque Jesús les dice, por cuanto ustedes han estado conmigo, yo les voy a dar un lugar en mi reino. O sea que ellos estaban peleando por algo que ellos ya tenían. O sea que Dios, que tenían garantizado porque ellos estaban siendo fieles. Entonces, no nos compliquemos tanto, ¿verdad? Sepamos servir a Dios con humildad, porque Dios recompensa a los fieles. Dios recompensa a los fieles. Y hay una escritura en Génesis capítulo 22, versículo 16. Vemos un ejemplo de un hombre fiel a Dios que es recompensado. Génesis 22, versículos 16 al 18. Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo. Y la cosa complicada es que Dios se lo pidió en un momento difícil, porque Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años de edad y le dijo que le iba a dar una descendencia grande. Pero Abraham cumplió 100 años cuando le nació su hijo, Isaac. Entonces pasaron 25 años. Pero cuando ya él tenía a su hijo, ya grandecito, de unos 8, 9, 10 años, Dios se lo pidió. Es algo muy cruel, porque él había visto crecer a ese niño, y no solamente había crecido el niño, sino que había crecido la ilusión del padre. Porque usted sabe que el padre se preocupa por su hijo y ya deja de preocuparse por asuntos personales, sino que trabaja porque quiere dejarle un futuro a su hijo. Entonces creció juntamente con el niño, creció también en Abraham la ilusión de este hijo. Él es mi heredero. Creció esa ilusión. Y viene Dios y se lo pide. Ve y sacrifícalo en el lugar donde yo te voy a mostrar que lo hagas. Y una cosa que me llama la atención es que Abraham al siguiente día dice que se levantó temprano y se llevó a su niño y en su burrito y a 2 criados más y se fueron. Pero se fue temprano. Ni siquiera se dio tiempo para pensar. Porque uno, ¿qué habría dicho? No, pues déjame pensar, no sé, no vaya a ser que comí muchas pupusas o muchos tamales anoche, y no vaya a ser que tuve un sueño un poco desatinado, pues comí demasiado. Cuando Dios le lo pidió al siguiente día, desde bien temprano, vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, él lo hizo en caliente. Nomás amaneció y se levantó temprano y fue para hacer ese sacrificio. Pero ahora nos vamos a ir al versículo 16. Veamos desde el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena
que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero qué cosa tan maravillosa. Como respuesta a su obediencia, a su fidelidad, Dios le bendijo, y no solamente a él, sino que le regresó a su hijo. Le regresó a su hijo, le regresó la ilusión que había construido, que había crecido durante muchos años. Porque Dios recompensa a los que le son fieles. Y es lo que dice el versículo 28 de Lucas. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Una cosa que me llama la atención es que a pesar de que ellos estaban hablando disparates, hablando sobre quién va a ser el mayor, Jesús no los regaña. No los regaña. Les explicó cuál era, en qué consiste la verdadera grandeza, que es servir. Pero aparte de eso, también Jesús reconoce que ellos, a pesar de que son imperfectos, han estado con Él. Aún estando imperfectos, Pedro le mochó la oreja a Malco, al criado del sumo sacerdote, por defender al maestro. A lo tonto, a lo loco, pero le mochó la oreja. Y si aquel no mueve la cabeza, no crea que el propósito de él era volarle la cabeza, no era la oreja. O sea, a pesar de que eran imperfectos, pero habían estado con Jesús. Y es por eso que Jesús les dice, versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dios honra a los que están con Él. Dios honra a los que son fieles. A pesar de que somos imperfectos, también nosotros somos imperfectos. También de repente nos agarramos de las greñas. Pero a pesar de todo, si estamos ahí con el Señor siempre, Dios tiene una recompensa para nosotros, para los que son fieles. Como digo, me llama la atención que a pesar de que están discutiendo por asuntos terrenales, por una posición de autoridad y quién va a ser entre ellos el mayor, una conversación desatinada, porque Jesús está hablando de que pronto va a ir a morir a la cruz para redimir a la humanidad, pero a pesar de todo Jesús no les reprende, les explica en qué consiste la verdadera grandeza, que es en servir. Y por cuanto ellos han estado con Jesús y han sido fieles, Dios les va a recompensar. Es lo que nosotros debemos de aprender, que debemos de servir al Maestro y que Dios en su fidelidad nos va a recompensar a nosotros también. Dios ha sido fiel. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos perdones porque algunas veces nos enfocamos en asuntos personales y dejamos de un lado tu reino. Pero Dios, gracias porque tu palabra nos muestra en qué consiste la verdadera grandeza delante de ti. Y se trata de que podamos seguir tu ejemplo, que podamos servir a los demás con amor, con humildad. Y sabemos, Dios, que tú recompensas a aquellos que te son fieles, que así como Salomón pidió sabiduría para gobernar a tu pueblo, que nosotros podamos también enfocarnos en tu reino, para que tú puedas también bendecirnos a nosotros en aquellas cosas que tal vez ni siquiera te hemos pedido, pero que tú sabes que las necesitamos y que tú eres fiel con aquellos que están dispuestos a seguirte y a darte la prioridad. Oh Dios, bendícenos por medio de tu palabra, que ésta se quede penetrada en nuestros corazones para que podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.